¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Posta Ensenada en esta emisión audiovisual con el objeto de llevarnos, quizás, si lo logramos, el resumen más completo de la historia de Ensenada. La historia comienza con los pueblos originarios. ¿Te esperabas ese comienzo? Los pueblos originarios que habitaban este suelo eran los querandíes. Y recomiendo la canción de los Gardelitos que empieza: somos los querandíes, herederos de esta tierra, somos nietos del indio que mataron esos hombres de... Los primeros colonos españoles que se radicaron en estas zonas tenían que colonizar no solamente políticamente a los pueblos de América, sino también religiosamente. Entonces, cuando se instalaron los españoles, en este afán de evangelizar, que era una suerte de justificación moral de la conquista de América, que sabemos que fue una conquista sangrienta, una conquista totalmente amoral. Bueno, los españoles agrupaban a un par de indios de la zona y los intentaban evangelizar, ¿no? Y en este caso, la reducción de querandíes que había por la zona, que nombra Carlos Aznay en su historia de Ensenada, son los tubichamaníes, ¿ok? Porque toman el nombre del cacique Tubichamaní. Ahora sí vamos a avanzar a la colonización, ¿no? Por parte de Europa. Los primeros navegantes, ¿no?, que se toparon con la Ensenada, ustedes seguramente los conocen muy bien, son Magallanes y anteriormente Solís. Solís, cuando llega al Río de la Plata, en ese momento dice: esto es un mar. ¿Por qué? Porque lo vio todo ancho. No por nada se dice que es el río más ancho del mundo, ¿no? Bueno, y dijo: esto es un mar. Pero después probaron el agua y dijeron: no, pará, no es agua salada, es agua dulce. ¿Y qué hizo Solís? En cierto afán poético dijo: vamos a ponerle a este accidente geográfico el mar dulce. Bueno, nada, Solís, Magallanes lo que intentaban era encontrar un paso entre el océano Atlántico y el océano Pacífico, ¿verdad? Y bueno, pensaron que quizás por acá había una posibilidad de encontrar algo por el estilo, pero no encontraron eso. Claramente lo encontró Magallanes bien al sur, ¿no?, por Tierra del Fuego, y ahí encontraron el paso al océano Pacífico desde el océano Atlántico en el ahora conocido Estrecho de Magallanes. Pero ya empezaron por esas épocas, estamos hablando de casi llegando al año 1600, empezaron a documentar la existencia de una ensenada. ¿Qué es una ensenada? Bueno, imagínese que es como un golfo, pero más pequeño, como una bahía, pero más pequeña, como un accidente geográfico más pequeño que una bahía, que tiene esa onda de bahía, es como una hendidura en la costa. Eso sería una ensenada. Y por eso nuestra ciudad se llama Ensenada, por ese accidente geográfico. ¿Por qué Punta Lara se llama Punta Lara? Bueno, porque Punta Lara está en la punta de esa ensenada, ¿ok? En la punta de esa pequeña bahía que es Ensenada. Bueno, y Ensenada de Barragán. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, el primero que se instaló de este pueblo español que vino acá a instalarse a estos territorios se llamaba de apellido Barragán, ¿sí? Sería como el Jeremías Springfield de la ciudad Springfield de los Simpsons. ¿Y por qué Punta Lara? Porque el primero que también se instaló ahí fue un tal Lara, ¿sí? Y hay una historia interesante ahí porque uno de los hijos o descendientes de este Lara, Ramón Lara, en la época de la Revolución de Mayo, eh, era soldado, era militar y lucha en lo que hoy es la ciudad de Dolores contra los indígenas, ¿no? Que, bueno, que hacían muchos malones en Dolores, entonces, nada, bueno, el primero
el más reconocido que defiende a esa población incipiente del pueblo de Dolores es Ramón Lara, ¿no? Un puntalarense, ya un puntalarense descosiéndola a nivel provincial, en este caso en la ciudad de Dolores. Para los de Dolores, Ramón Lara es como el Jeremías Springfield para Springfield y como Barragán para Ensenada, ¿no? Es el pequeño gran prócer que tiene la ciudad actual de Dolores. Prácticamente podemos decir que la funda Ramón Lara, ¿no? Por la importancia que tuvo en esa fundación. ¿Y por qué Barragán tenía acá una estancia? ¿Por qué se puso una estancia acá? ¿Por qué es el primero en decir, bueno, voy a esas tierras deshabitadas a poner mi estancia, mi negocio? ¿Por qué? Y por el gran hito natural, geográfico natural que tiene Ensenada, que es un puerto natural. Un puerto natural. El puerto natural que hay en Ensenada es el que determina todo lo que vino después, ¿sí? Ahí vemos un elemento importantísimo del origen y el desarrollo de Ensenada. La existencia en este territorio de un puerto natural. Bueno, antes no existían los aviones. Antes el comercio era exclusivamente por tierra y agua, ¿no? Para llegar desde América a Europa, bueno, era indispensable la utilización del comercio marítimo. En esta tierra pampeana, en esta región, el puerto oficial era el puerto de Buenos Aires. Bueno, esta región, Ensenada, por tener un puerto natural, fue una gran amenaza para los intereses de los principales ricos comerciantes de Buenos Aires. Porque como había un puerto natural, aprovecharon comerciantes del contrabando ilegal para entrar y sacar las mercancías por el puerto de Ensenada. Entonces vemos cómo el puerto de Ensenada es un lugar estratégicamente muy importante para la sociedad de esa época, ¿no? Para la sociedad del virreinato del Río de la Plata. 1600, 1700, ¿ok? Bueno, entonces, por estos intereses, aparece un hito también muy importante en la historia ensenadense, que es el Fuerte Barragán. ¿Qué pasa? Como había mucho contrabando, como era una verdadera amenaza el puerto de Ensenada para el puerto de Buenos Aires, mandan a construir un fuerte militar con unos tremendos cañones a mediados del siglo XVIII, o sea, en 1700 y monedas, y para controlar que no haya contrabando ilegal acá en el puerto de Ensenada. Crean el Fuerte Barragán. Sin embargo, aunque no había sido el motivo de su creación, en 1734, si no me equivoco, ese fuerte militar, el Fuerte Barragán, da combate a los portugueses durante 14 horas. ¿Ok? Primera gesta épica de Ensenada. Van a haber otras muy importantes también. Ensenada es una ciudad con un gran pasado militar, con un gran pasado épico en grandes batallas históricas de la Argentina. La primera fue esta, contra los portugueses, 5 de mayo de 1801. Lamentablemente no sabemos a qué hora. A mí sí me gustaría realmente saber a qué hora se fundó Ensenada. Pero bueno, quizás se puede investigar, ¿eh? Quizás se puede investigar. No es un dato que hoy esté fácil, ¿no? La hora en la que se llevó el acto fundacional de Ensenada. Esta región tiene un futuro muy prometedor en la esfera económica. ¿Por qué? Por la ubicación de este puerto natural existente en la región, ¿no? Entonces, ya en la década de 1730 mandan a construir el Fuerte Barragán, ¿no? Para combatir el contrabando. También ese Fuerte Barragán termina siendo protagonista en acciones bélicas muy importantes. Comentábamos 1734, se pelea contra los portugueses.
después de 14 horas de combate se los expulsa al Imperio Portugués, ¿no? Que competía con España para ver cuántos se quedaban de América del Sur, ¿no? Con los españoles. El virreinato, desde un acto administrativo burocrático, mostraba la importancia de esta región como fundando oficialmente una ciudad, ¿no? Querían tener más control de esta región, entonces crean un municipio, ¿no? Con alguien que va a estar a cargo de las cuestiones que ocurren en este municipio, que no querían ser perdidas de vista para el virrey de ese entonces. Bueno, se funda Ensenada en 1801. Ahora el 5 de mayo vamos a cumplir, ¿cuántos años? Estamos en 2026, son 225 años, si no me equivoco. 225 años de historia. Ensenada se funda antes que Argentina, ¿no? En 1816, 15 años después. Bueno, pero para esa fundación de Argentina hay un hecho crucial a nivel nacional que es las invasiones inglesas de 1806 y 1807. ¿Por dónde quieren entrar los ingleses para invadir Buenos Aires en 1806? Y por Ensenada, porque tenían el dato que acá teníamos un puerto natural, ¿no? Que podía ser utilizado para desembarcar fácilmente. ¿Y quién entra en acción en ese combate? El fuerte Barragán como símbolo de la resistencia. Entonces, los ingleses querían desembarcar por acá, pero el fuerte Barragán entra en acción, lo llena de balas de cañón y no pueden desembarcar los ingleses. Segunda gran gesta épica de la Ensenada, resistiendo al Imperio Portugués y después al Imperio Inglés. Terminan desembarcando en Quilmes. ¿Qué pasa? Esas invasiones inglesas dejaron expuesta a España. Y bueno, habían varias guerras en ese momento en Europa, gracias a la política expansionista de Napoleón. Entonces, no pudo defender al virreinato del Río de la Plata de las invasiones inglesas. Los propios criollos, los propios nacidos acá, en las provincias unidas del Río de la Plata, que iban a concretarse años muy pocos más tarde, dicen, bueno, che, al final España, cuando tenemos un problema que vienen a amenazarnos, el virrey de ese entonces se había asustado tanto con las invasiones inglesas que huyó a Córdoba. Empieza un sentimiento fuertemente nacionalista de querer independizarse de España. Y 3 años después se da la Revolución de 1810. ¿Por qué? Porque Napoleón toma preso al rey de España y los criollos acá dijeron, ¿y ahora qué onda nosotros entonces? ¿Le tenemos que deber lealtad a Napoleón? ¿Ahora somos automáticamente colonia francesa? No, dice, de ninguna manera. Hagamos un gobierno provisorio hasta que España vuelva a ser libre. Después de muchas discusiones, unos decían, no, vamos a independizarnos ya de España y de todos, y seamos libres. Otros decían, no, ¿cómo nos vamos a independizar de España? No, siempre hay intereses económicos ahí, políticos económicos. Terminaron decretando el 25 de mayo de 1810 un gobierno provisorio hasta que España se libere de Francia. Bueno, esa idea no prosperó. Rápidamente van a aparecer los Belgrano, los San Martín, los Güemes, y en 1816 al final triunfa la postura de independizarse contra España y tras varias guerras muy épicas, ¿no? En la que vemos a San Martín cruzando los Andes, liberando los países limítrofes, lo mismo Simón Bolívar. Bueno, Argentina en 1816 pasa a ser un país libre. Bien. Y ahí empieza el gran problema de Argentina, ¿no? Ok, nos independizamos de España, pero ahora nos peleamos entre nosotros para ver quién manda. Y aparecen los dos principales actores políticos del siglo XIX en Argentina, que son los unitarios y los federales, ¿no? Y la principal cuestión que había entre ellos era el puerto de Buenos Aires, la aduana de Buenos Aires, que era el único puerto oficial, ¿no? La cuestión era la repartición de la riqueza del puerto de Buenos Aires. Los federales proponían que sea algo más igualitario entre los diferentes territorios que conformaron ese nuevo país,
¿no? La incipiente Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, los unitarios decían, no, eh, lo que genera el puerto de Buenos Aires, su aduana, etcétera, le corresponde a la gente que vive ahí en la región del puerto de Buenos Aires. Dicen, no, ¿qué vamos a estar repartiendo ni nada? Bueno, nada. Hubo tremendas guerras sangrientas, muy sangrientas entre unitarios y federales para ver quién tenía el poder. Ganan los unitarios y en la creación burocrática de esa concepción política, la ciudad de Buenos Aires deja de ser capital de la provincia de Buenos Aires y pasa a ser capital de toda la Argentina. Y entonces la provincia de Buenos Aires se queda huérfana de capital. Y dicen, bueno, necesitamos una ciudad que sea la capital de la provincia de Buenos Aires. Y hay otro hito histórico para Ensenada. Eligen a Ensenada capital de la provincia de Buenos Aires. Hito hermoso, ¿no?, para los ensenadenses. Antes de esto, en el contexto de la guerra contra Brasil, es muy interesante este episodio de la historia, ¿no?, en la que Ensenada también forma parte, que es la guerra contra Brasil. Argentina y Brasil entraron en guerra y de esa guerra termina naciendo el país Uruguay, esto en 1828, si no me equivoco. Bueno, en 1827 hay una batalla épica también en Punta Lara, en donde gracias a el almirante Brom, que es el protagonista, ¿no?, de esta batalla que se libra en la zona de Punta Lara, nada, con una fuerza muy pequeña el almirante Brom en comparación con la que en esa batalla tenían los brasileros, ¿no?, el Imperio del Brasil. Almirante Brom logra expulsar las naves de los brasileros e incluso toma un botín de guerra, un corsario con 10 prisioneros brasileros. Los prisioneros brasileros de la guerra contra el Brasil los utilizó el Estado argentino después para la construcción del camino Rivadavia. Así que el almirante Brom logra derrotar a las fuerzas, por lo menos logra demorar, ¿ok? Ahí está, logra demorar a las fuerzas brasileras de ese momento, en 1827, en la batalla de Punta Lara, con muchos menos barcos, e incluso les toma un barco pequeño a los brasileros con 10 navegantes que eran después utilizados en la construcción del camino Rivadavia de Ensenada. El actual camino Rivadavia, Bueno. Así que esa es la tercera gran batalla épica que tiene Ensenada, ¿no? Esta vez con el almirante Brom. Antes, no lo habíamos mencionado, Santiago de Liniers, en el fuerte de Barragán, ¿no?, en las invasiones inglesas también juega un papel determinante. Por eso usted ahora puede observar, ¿no?, la avenida costera de Punta Lara se llama Almirante Brom y tenemos también calle Liniers, ¿verdad? Bueno. Entonces en 1882 Ensenada es capital, pero de forma provisoria. ¿Por qué? Porque, decíamos, ¿no?, ganaron los unitarios, ¿no?, toman el poder, hacen una constitución, construyen el Estado argentino, pensamiento muy europeo, europeizante, quieren hacer de estas pampas una extensión de Europa, ¿sí? Sarmiento, el principal ideólogo, ¿no?, de los unitarios, junto con Alberdi, entienden que hay que traer europeos para que pueblen estas tierras, hay que hacer las cosas a la europea, ¿no? Muy racionalista era ese pensamiento unitario. Hoy obviamente es muy criticado, ¿no?, porque entendía que la raza superior era europea y elementos identitarios como el gaucho o los pueblos originarios eran seres inferiores, ¿no?, dicho mal y pronto, o bien y pronto. Entonces, nada, bueno, estos unitarios,
junto con Roca, Mitre, Avellaneda, son los que van a organizar el Estado Nacional. Le van a poner un ejército, van a impulsar los tranvías para una concepción del comercio agroexportadora. Porque, ¿qué pasa? Algo que hay que decir. En el siglo XIX Argentina se independiza, pero es una colonia de facto en el plano económico de Inglaterra. Acá, en el siglo XIX, se hizo prácticamente lo que quiso Inglaterra. Y hay muchas muestras de esto, ¿no? Esta guerra contra el Brasil, ¿quién medió para que Uruguay termine siendo una provincia independiente? Inglaterra, presionó siempre. Después, el primer préstamo a Argentina lo hace Inglaterra, ¿no? Había una dependencia económica de Inglaterra. Eh, Paraguay tiene una política de industrialización, a Inglaterra eso no le convenía, necesitaba que seamos un modelo agroexportador, ¿no? A estos estados sudamericanos, y Inglaterra presiona para que suceda la guerra de la Triple Alianza, donde Brasil, Uruguay y Argentina entran en guerra contra Paraguay de una manera sangrienta, casi criminal, ¿sí? Por presiones de Inglaterra también. Bueno, nada, estos unitarios tenían una concepción también bastante dependiente en lo económico de Inglaterra, ¿no? Entonces apoyaban este modelo agroexportador. Es verdad, por ejemplo, que Sarmiento alguna vez se pelea con la sociedad rural, pero en líneas generales los unitarios responden a los intereses económicos de la sociedad rural, ¿sí? Era muy difícil no representar a esa clase porque era la clase que tenía el poder, ¿no? Entonces, nada, así estaban las cosas en el siglo XIX en Argentina. Bueno, entonces Buenos Aires eh, termina siendo dotada de una concepción, entre comillas, federal, pasa a ser la capital de Argentina, pero nunca fue una capital federal Buenos Aires. Y hoy tampoco lo es, ¿sí? Eh, Siempre terminó concentrándose la riqueza en los alrededores del puerto de Buenos Aires y sus principales actores, que son la sociedad rural, justamente, ¿no? Bueno, pero decíamos que la provincia de Buenos Aires se queda sin una capital y dicen, ¿cuál es la mejor ciudad para que sea capital de la provincia de Buenos Aires? Bueno, empiezan a proponer diferentes ciudades, hacen una preselección, habían quedado tres nada más, una era Quilmes, la otra lamentablemente en este momento no me acuerdo, y también Ensenada. Y al final termina ganando Ensenada. ¿Y por qué? Y una de las principales razones es porque ya tenía todo un pueblo, ¿no? Detrás que se movía económicamente con base en los beneficios que representaba el puerto natural de la Ensenada. Bien, pero decíamos también que era una capital provisoria. ¿Por qué? Porque, bueno, estos unitarios que racionalizaban todo de forma europea, dijeron, bueno, hay que ser una ciudad modelo que refleje nuestra concepción racionalista del mundo. Y dicen, vamos a hacer una ciudad desde cero, donde en Ensenada, y se va a llamar La Plata. Y crean una ciudad masónica, un cuadrado perfecto, ¿no? Con las universidades del lado del este, donde sale el sol, la luz de la razón, con el cementerio en el oeste, ¿no? En la contraparte, en la oscuridad. Y la dotan rápidamente de un museo de ciencias naturales que fue uno de los mejores del mundo. Le ponen un observatorio también de última tecnología que, nada, en La Plata está nublado siempre, no tenemos el cielo de San Juan. Ese observatorio tendría que haberse puesto en San Juan, no, lo ponen en La Plata, le ponen una catedral neogótica, le ponen una municipalidad con estilo neorrenacentista por el ingeniero Pedro Benoit, que hace un cuadrado mandálico, ¿no? Bueno, esa ciudad termina siendo premiada
en Francia como la ciudad del futuro. Recibe grandes elogios de Europa, la ciudad de La Plata. Y bueno, una universidad, nada, bueno, empieza a crecer La Plata como la gran ciudad, ¿no?, de esta región creada por los unitarios, y Ensenada pasa a tener otro estatus ya dependiente de La Plata. Ensenada pierde su autonomía municipal, aquella que había conseguido en 1801, en 1882, tras la fundación de La Plata, pierde su autonomía municipal y la va a recuperar en 1957, si no me equivoco. Vamos a ir a los apuntes. Y ahí Ensenada vuelve a ser una ciudad separada de La Plata, sí, en 1957. Bueno, ¿qué pasa mientras tanto en Ensenada? Bueno, esta región va a tomar un perfil decididamente industrial, ¿no? La actividad económica que va a favorecer el puerto es una actividad profundamente industrial. Se van a colocar saladeros. Después aparecerá la petroquímica más grande del país en 1925, YPF. En la década del 50 va a aparecer el astillero naval más importante de Latinoamérica en su momento. Industria del acero, siderúrgicas como Techín. Y en el dique, una de las tres localidades de Ensenada tiene tres localidades: El Dique, Punta Lara y Ensenada Centro, y todos sus alrededores. Bueno, El Dique, la localidad ensenadense que linda con La Plata, de la 122 para allá es La Plata, de la 122 para acá es El Dique. Bueno, en El Dique también se va a instalar una fábrica muy importante en 1902, que es la fábrica de sombreros del Dique. Una fábrica que supo tener cientos de obreros que fueron también habitando, poblando esa región lindera con la ciudad de La Plata. Ahí trabajaba, por ejemplo, el obrero de uno de los grandes personajes históricos de Ensenada, sin juzgarla políticamente, pero sí una de las personas eh, políticamente más importantes de la escena argentina a partir del golpe militar del 76, Eve Bonafini, ¿no?, que nació en el barrio del Dique y el padre trabajaba, si no me equivoco, en la fábrica de sombreros. Bien, entonces, bueno, hay también un hecho que ocurre en 1909, que es la instalación de la Escuela Naval en Río Santiago, ¿no? La Escuela Naval Militar fue creada en 1872, ¿sí? Ahí en la zona del Fuerte Barragán, pero en 1909 se instala el edificio definitivo, ¿no?, y el funcionamiento a pleno de la Escuela Naval Militar en 1909. A ver, dijimos que Ensenada también tiene una historia muy militar, ¿no? Bueno, actualmente, luego de todas esas batallas épicas que se originaron en el puerto de la Ensenada y en Punta Lara por el accionar del Fuerte Barragán, bueno, continúa la tradición militar en Ensenada, se extiende, y en 1909 se instala, ¿no?, la Escuela Naval Militar en Ensenada, que hoy sigue muy vigente y que va a ser también, en la década del 50, protagonista de otro de los hechos importantísimos de nuestra historia, que es en el 1955, en el contexto de la Revolución Libertadora, el bombardeo a Ensenada, en donde en el barrio Campamento tuvimos un fallecido, ¿no?, por este bombardeo de aviones de la Fuerza Naval, perdón, de la Fuerza Aérea Argentina, que, bueno, se dice incluso que tenía como objetivo, por lo menos era una amenaza latente, que bombardeen YPF y que vuele todo, ¿no? Bueno, tenían la orden de bombardear también la Escuela Naval Militar, terminaron cayendo bombas en campamento, matando a una persona. Bueno, un episodio nefasto de la historia argentina. Recordemos que la Fuerza Aérea también en la Revolución Libertadora bombardea la Plaza de Mayo, con civiles en la Plaza de Mayo, también matando tanta gente, ¿no? Eran los climas del siglo XX en Argentina que
respondían a las dictaduras que hubo, ¿no? En donde las fuerzas militares derrocaron a los gobiernos democráticos con la más sangrienta de todas en 1976, con miles de desaparecidos. Bueno, Ensenada era parte también de este paisaje argentino. En 1910 nace Herminio Masantonio. Bueno, el fútbol que más disfrutamos acá en Ensenada es el balompié. El fútbol es el deporte principal de nuestra ciudad, ¿no? Y Herminio Masantonio es el principal emblema futbolístico de Ensenada. Fue el argentino, no el ensenadense, el argentino que más goles le metió a Brasil, el argentino que tiene mejor promedio de gol en la selección argentina, el tercer máximo goleador del fútbol argentino metiendo prácticamente todos sus goles en Huracán, pero también jugó en Villalbino Masantonio, ¿no? En el club Villalbino de Ensenada, que junto a Petirosi, que tiene una historia también muy interesante, y acá en Baceres son los primeros tres clubes ensenadenses de peso regional que participaban en las ligas amateur de la región, ¿no? Cambaceres se funda en 1921, el 12 de octubre. Hoy tiene más de 100 años el club de la ciudad y es el que más triunfó, ¿no? El que compite profesionalmente en el fútbol de AFA. Bueno, el Palacio Piria también es un hito de esta época de la Ensenada, ¿no? El palacio que hoy está en ruinas en Punta Lara, el Palacio de Francisco Piria, en realidad fue fundado por una familia acomodada de la época, que era la familia Castells. Usted conocerá eh, la zona de Villa Castel, bueno, es por esta gente, Castel, que creó con toda su opulencia una construcción de estilo arquitectónico clásico, neoclásico o neorrenacentista, que es el Palacio Piria en Punta Lara, ¿no? Que hoy está en ruinas lamentablemente y es una herida muy profunda en el corazón de los ensenadenses verlo cada vez más en ruinas, cada vez más abandonado, porque es patrimonio histórico, pero no se le da absolutamente ninguna importancia. Bueno, después bueno, Castells termina siendo familiar de Roca, ¿no? O sea, importante era la familia Castel en finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Después lo termina comprando Francisco Piria, que era un empresario uruguayo que quería hacer en Punta Lara una gran ciudad turística, porque Punta Lara tenía mucho potencial para hacerlo, ¿no? Todavía la Ruta 2 no existía, entonces Mar del Plata era algo muy lejano para la aristocracia bonaerense que quería vacacionar, y Punta Lara ofrecía unas playas tremendas, como las tenemos hoy en día, pero nada, en esa época podía competir contra cualquier región turística de Sudamérica, incluso contra Río de Janeiro, ¿eh? Ojo, a principios del siglo XX Punta Lara lo veían con una potencial turística tan importante como Río de Janeiro, como Punta del Este, como Mar del Plata. No, más que Mar del Plata en ese momento, ¿no? Después, bueno, nada, la tecnología fue avanzando, se crearon los autos y Mar del Plata fue quedando cada vez más cerca desde la Ruta 2, desde el nacimiento de la Ruta 2. Bueno, pero en ese entonces Punta Lara tenía un gran potencial turístico. Francisco Piria no termina eh, logrando obtener el negocio por parte de la gente que gobernaba Argentina en las primeras décadas del siglo XX y termina yéndose a su Uruguay natal y termina creando Piriápolis, ¿no? Piriápolis le compitió a Río de Janeiro en sus primeros años de esplendor. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Qué otros hitos importantes tenemos aquí? A ver. Bueno, en 1940 algo que me anoté fue la gran subestada, ¿no? La subestada más importante que tuvo nuestra región, ¿sí? Que fue en 1940, donde el agua superó los 4 metros. Vieron que ya con 3 metros con 50 acá en la zona de Punta Lara, Ensenada, se complica bastante. Bueno, se superó por lejos los 4 metros y fue la subestada más grande que tuvo Ensenada. Y una subestada que quedó muy grabada en la piel de los ensenadenses. Incluso el gran poeta argentino Horacio Castillo, nacido en Ensenada,
tiene un poema muy profundo sobre esa inundación. Desde una cosmovisión mítica, se podría decir, existencial, mítica, aparece la inundación del 40 en un gran poema de Castillo que se llama Excavaciones. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Se crea la Reserva Natural de Punta Lara en 1958. Recordemos que Ensenada tiene en su territorio, lindando, compartiéndolo con Berazategui, la Reserva Natural de Punta Lara, en donde se encuentra la selva subtropical más austral del mundo, ¿no? O sea, la selva que está más al sur de todo el mundo está acá en Punta Lara, la selva subtropical, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, esto sí dicho mal y pronto, la selva misionera de carácter subtropical, podemos decir que su última expresión la tiene en Punta Lara, ¿no? Su última lejana expresión selvática está en Punta Lara, en la Reserva Natural de Punta Lara, que es un ecosistema eh, muy importante, ¿no? Aquí en la provincia de Buenos Aires. Es el lugar con más aves de la provincia de Buenos Aires. Tiene eh, decenas de especies de peces. Tiene mamíferos, cientos y cientos de tipos de plantas. Es una reserva literal eh, de este ecosistema de humedales ensenadenses. Bueno, en 1971 Horacio Castillo publica su primer libro, se llama Materia, bueno, se llama Descripción, pero es un libro de que Horacio Castillo renegó, y entonces Horacio Castillo terminó diciendo que su primer libro fue en 1974, Materia Acre, porque ahí recién Castillo encontró su voz poética por la cual hoy es considerado el poeta más importante de el Gran La Plata, o sea, no solo de Ensenada, sino de Berisso y La Plata y Ensenada, ¿no? Esas tres ciudades que forman el Gran La Plata, bueno, hoy prácticamente de forma unánime, así como Borges de forma unánime prácticamente es considerado el principal escritor argentino, bueno, Horacio Castillo es considerado el principal poeta del Gran La Plata de la historia, ¿no? Por eso a mí me encanta saber que los 28 de mayo, los 28 de mayo de todos los años se festeja el Día del Escritor Ensenadense en conmemoración al nacimiento de Horacio Castillo, que nació un 25 de mayo en la década del 30, 1934 si no me equivoco. Y por ejemplo, el Día del Escritor Platense es en honor a Francisco López Merino, que era un poeta muy inferior a Horacio Castillo. Por eso me encanta saber que tenemos en Ensenada un poeta que propicia el Día del Escritor, que es muchísimo más grande que el de La Plata, que el de Berisso y que muchos, muchos y muchos pueblos argentinos. En 1980, hablando de gente grosa ensenadense, nace Sabrina Meguino, que al día de hoy es la argentina que más medallas consiguió en los Juegos Panamericanos. Grosa total Sabrina Meguino, ¿sí? Bueno, llegamos al siglo XXI, ¿no? Llegamos al siglo XXI, políticamente Ensenada se constituye como una ciudad eh, industrial, con las industrias que mencionamos, siderúrgica, Astillero Santiago, petroquímica, eh, una, una población activamente económica que tiene en la industria pesada su principal actividad. Un polo industrial hecho y derecho, ¿verdad? También como, nada, eh, bueno, nada, un polo industrial. Los 90 estuvieron marcados políticamente por Beto del Negro, ¿no? Que fue un intendente peronista que también estuvo en sintonía con la onda neoliberal que hubo en Argentina en esa época, principalmente de la mano del peronista Menem, y totalmente en la vereda opuesta, en la política opuesta, a partir de 2003 y hasta la fecha aparece Mario Seco, que es, bueno, primero era radical, ahora es peronista, pero con una política estatizadora, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en las playas de Punta Lara, antes habían muchos recreos privados, hoy son 100% gratuitas, ¿no?
y con una política de un Estado grande, ¿no? En los 90, desde el neoliberalismo se proponía un Estado pequeño, mucha privatización. Bueno, a partir de 2003 y eh, con Mario Seco aparecen políticas que tienen que ver más con la redistribución que puede lograr un Estado lo más presente posible en la economía. Eh, bueno, en 2019, como uno de los grandes últimos hechos de la historia de Ensenada, podemos ubicar la candidatura al Premio Nobel de Física de la doctora ensenadense Norma Graciela Sánchez, una de las pocas personas que estuvo nominada al Premio Nobel de Física argentinos, argentinas. Una fue Norma Sánchez, nuestra querida Norma Sánchez ensenadense, que hizo grandes aportes a la ciencia de la física en lo que es agujeros negros, que fundó un gran colegio, fundó un gran colegio de física en Francia en 1990, si no me equivoco, el cual educó a varios premios Nobel y que en 2019 por toda esta trayectoria es candidateada al Premio Nobel de Física Norma Sánchez, ¿no?